Hola, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Muchísimas gracias de nuevo. Aquí estamos jueves, unas 5 de la tarde en punto desde la capital potosina en México. Bueno, pues acá llueve tormentas, ya esperábamos la lluvia, nos encanta, todo se ve verde maravilloso. Híjole, tengo un invitado súper especial porque la verdad estoy contentísima ya que yo he estado ahí también con él y voy a conocer más de él, de sus experiencias vividas, de lo que él realmente siente, porque yo creo que la magia aquí en este planeta es sentir, es percepción, sentir, y bueno, pues, híjole, desde Monterrey, que me encanta Monterrey, México, está con nosotros Alex. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido aquí a Luz Lucis. Gracias Muchas por gracias. estar con nosotros y compartir. Un placer y un honor, María. Gracias por invitarme y la verdad muy contento y la verdad con muchas ganas de platicar y platicarte un poquito mi historia, cómo se fue dando, que empieza en mi niñez. ¿Verdad? Ujú. Sí, sí, sí. Fíjese que Alex es un chico que, como todos, hemos tenido esas percepciones, él ha tenido ciertos contactos también. Yo sé que todavía hay mucha gente que dice, ay, ¿cómo? Eso no, eso sí. Bueno, a ver, es que es verdad, o sea, lamentablemente todavía está la onda esta de ver para creer. Es Y correcto. no es ver para creer, yo siempre he dicho que es sentir para poder ver, ¿verdad? Porque te abres en ese campo. Pero Alex, cuéntanos qué experiencias has tenido tan bonitas, tan maravillosas y quizá algunas no, ¿verdad? Sobre estas energías, sobre estos seres aquí en este plano físico. Sí, bueno, pues empezó, bueno, yo para empezar les platico un poquito de mi historia. Yo nací en Italia y cuando yo tenía un año, mi papá, por medio de un cliente de su empresa en Italia, le ofrecen un trabajo en la Ciudad de México. Entonces fue como emigramos a la Ciudad de México. Y la verdad, cuando yo empiezo a tener cierta conciencia, hablo 4 o 5 años, empiezo siempre a sentir esta intuición, esta conexión de que esta realidad no era lo que me explicaban, ¿no? Un poquito se puede malinterpretar de que era flojo y no quería ir a la escuela y todo. Yo no entendía esta realidad basada en competencia, no entendía esta realidad cuando veía ahí en la Ciudad de México gente en la calle y todo, por qué y por qué yo no. Siempre mi intuición me decía que había otras realidades diferentes a esta, ¿no? La verdad no recordaba ahí que las había vivido, ya después con el paso de los años fui recordando, pero en ese tiempo se dio eso. Y luego empezaron unos sueños que muchos me han dicho son viajes astrales, yo no estoy de acuerdo, unos sueños en que yo me veía salir de mi casa y llegaba fuera del planeta y ahí me recibían seres muy benévolos conmigo, se veía que me tenían un gran cariño, que ahorita Ujú, sé que son avianos azules, que es parte de mis familias estelares, parte porque sé que creo que todos hemos sido de muchas, pero nos apegamos a dos, tres, por ejemplo, Pleiades, cosas así, pero hemos sido ujú. muchas cosas, ¿no? Sí, Y sí, exacto. entonces los aviones azules ya no tienen naves, ellos ya viajan en esferas como de energía, pero los viajes los hacíamos y me dejaban a mí tomar y íbamos fuera del sistema solar y todo. Obviamente ya con esto, pues quien no crea y que me pida evidencia, pues ya pensar que estoy loco, pero bueno, eso fue lo que viví. Por ahí se dijo de que porque había un programa similar que se llama Odisea 1999 en ese tiempo, que tal vez fue la que me influyó y me preparó para eso. Yo sé lo que viví y ahorita sé que fue totalmente así como lo platico. Yo tal vez de niño sí dudé y dije, pues estoy teniendo una especie de sueño, pesadilla, etcétera. Era hermoso, no tenía ningún miedo ni nada. Y la verdad es que se portaban muy bien conmigo y telepáticamente nos comunicábamos y de alguna manera yo entendía, ¿no? Ujú, Luego, sí tuve, yo creo que la etapa normal de la adolescencia y demás, que sí me alejé un poquito de esto, como que viví mal la vida. ujú. Y pues está la prioridad de la diversión, luego te vas a la universidad, la prioridad, pues, ¿qué voy a hacer? Pues cuestión de dinero, una carrera y todo. Entonces, siento que ahí me alejé un poco. Y luego hace unos años, especialmente cerca del 2012, que yo estoy convencido que ahí, totalmente convencido que hay un cambio de energía llegando afuera a la Tierra, como que se empezó a prestar más una energía benévola para este cambio que se pone a crear en la Tierra. Eh, Ahí fue donde empecé a sentir más conexión con mi intuición y que me llevó mucho a entender que todo es amor, que todo es el amor del Creador y que cualquier cosa que no es el amor, cualquier cosa, está creada en esta realidad. No Ujú. significa que no existen otras realidades similares, igual de densas,
en otras realidades tridimensionales, en otros sistemas, Ajá. en otros planetas, Sí. pero está en Ajá. este nivel de densidad. Estoy convencido que hay realidades superiores y se dice mucho, las 5D, 7D, 8D, 21D, etcétera. Hay realidades superiores en donde vamos trascendiendo especialmente el físico. O sea, se va perdiendo la necesidad del físico, el apego a lo físico. Y entonces, pues ahí se va todo, ahí se va todo. Cuando ya realmente volvemos a ser espíritus puros, pues lo que existe es el amor, no existe otra cosa. Ya evolucionamos y ya maduramos y llegamos al nivel de entender que se trata solo de eso. Entonces, un poquito la misión de mi canal y todo, yo no puedo aportar ninguna información, no se trata que yo se la dé. Yo invito a que cada uno de nosotros descubramos esta intuición y que lo único que busco es darles una pequeña curiosidad o darles un pequeño empuje para que cada quien vaya y descubra su verdad, su historia, que es magnífica, estoy seguro, interesantísima. Yo siempre digo, si pudiéramos poner nuestra historia en un libro, en una película de cada uno de nosotros, serían bestsellers, serían películas de Oscar, porque es increíble lo que han vivido. Y porque así se lo ha pedido el universo, me han estado llegando memorias y una memoria muy hermosa que me llegó es cuando algo que pienso que todos hemos experimentado, solo que no lo recordamos, que es estar ahí en la omnipresencia, ¿no? Lo que se le dice el vacío, que es estar en el amor puro del Creador, estar frente a Él y darte cuenta que es algo que no entendemos. No puede haber nivel de comprensión que entienda lo que es el Creador y lo que es su amor. ¿Y por qué, por ejemplo, esta duda de la gente que dice, yo no uso ya la palabra Dios, porque para mí Dios es una cuestión simbiótica, es me da, me quita, me castiga, me premia, y para mí el Creador no es nada de eso, el Creador ya nos premió creándonos, ese ya fue el día que nos sacamos la lotería, ya todo lo demás, Él nos ve, nos da su amor, pero depende de nosotros. Creo que hay mucho mayor responsabilidad, eso cuando gente dice, es que si Dios quiere, si tú quieres también, tú eres parte de la creación, entonces no todo se lo dejas a Dios. Entonces, y alguna gente ahí me da un poquito de tristeza que luego dicen, eres ateo, ¿no? Yo me siento totalmente opuesto a los ateos. O sea, para mí, el creador, no creo en él. Sé de él, sé que existe. O sea, no tengo ninguna duda, no es un salto de fe. Sé de él. Y la verdad es que mi único apego es a él, a la creación y a la unidad y al todo. Es mi único apego. Todo lo demás, pues como hemos dicho muchas veces tú y yo, María, es que tú y yo y todos los que nos escuchan somos el todo. Entonces, mi único apego es a todos ustedes que nos escuchan. Y sabes aquí una cosa, Alex, que no sé si concuerdes conmigo a esto, o sea, tocaste unos puntos muy interesantes referente, yo le digo la gran conciencia creadora, ¿sí? Porque como dices tú, o sea, no hay cómo realmente, es más, a ver, un ejemplo, esos que te ponen cuando vas a jugar y te ponen para que tú sientas la corriente eléctrica, se pierde. Máquina de toques. Ándale, las máquinas de toques. A ver, ¿te imaginas si la gente no aguanta esos toques, que es energía lo que está pasando ahí? ¿Te imaginas realmente ver a la gran conciencia creadora o a ese Dios, diosa que todo el mundo, a ver, es que, sí, o sea, no hay cómo explicar la fuerza y grandeza del creador o creadora, ¿verdad? Bueno, yo siento que son dos energías bastante potentes y que aparte de ser tan potentes, claro que tienen amor, pero es verdad lo que dices de que, ay, no, quiera Dios, Dios no quiso. Dios no quiso, sí. Híjole, a mí eso a mí me causa cierto, porque digo, a ver, es que te imaginas, tú lo has dicho, ¿no? O sea, es también tu decisión en este planeta que tú hagas, trasciendas, averigües, y creo que no tanto es de averiguar, Alex, porque eso también puede ser un programa insertado para que tú no entiendas realmente quién eres, sino es como ese sentir, no sé si estás de acuerdo conmigo en esto, ¿no? Y Totalmente de esa acuerdo. neutralidad, o sea, esa neutralidad vacío que tú dices es, híjole, cuando uno lo siente, lo llegamos a sentir, porque no es que siempre estemos en esa neutralidad y vacío, ¿no? Porque vivimos en un mundo materia, físico, que realmente sientes todo y donde te bombardean que de repente te pueden decir, no, ¿sabes qué? Es un sueño, que te valga casi, ¿no? Porque es un sueño. Yo digo, ay, Dios mío, entonces tengo un amigo español que siempre me dice, mira, voy a ir y les voy a cortar un dedo a ver si es cierto que es un sueño. Y yo, él es como bien extremista y le digo, bueno, pero espérate, no, me dice, es que ya me tienen hasta acá con eso, ¿no? Donde hay muchas diferencias de factores, donde no se puede profundizar o donde la gente, Alex, no sé si estás de acuerdo conmigo,
se ancla en ciertas creencias, ¿no? ¿Mm? Y eso como que no te da ese vacío precisamente que tú hablas. Sí, sí, siento que dijiste algo muy importante. No estoy diciendo que no lean, que no vean videos, que no crean en científicos y cosas así, pero siento que nada de esto es por el conocimiento. Por eso digo, yo no les puedo dar esto. O sea, no vengan a mi canal con todo respeto a buscar conocimiento, a buscar soluciones. Las soluciones están adentro de ustedes. Sí. Lo único que yo busco es darles curiosidad. Que vean a este loco que está platicando su historia y digan, oye, no, oye, hay algo ahí igual. Digo, para los que de plano no se han soltado. Yo la verdad es que me aventé al mar, yo ya me aventé al mar y yo me estoy dejando llevar por mi conciencia y mi intuición. Y siento, lo hemos platicado tú y yo en privado, que siento que tenemos un yo superior, un yo realizado, nuestra mejor versión, y es nuestra guía principal a través de estas densidades, ¿no? Entonces yo me he soltado, entonces esta comunicación no es simbiótica, no es clara, a veces me contesta con una canción, a veces me contesta con una conversación de estoy en un restaurante y escucho algo y okay, tengo que tomar nota. Hay que tener mucha atención, involucra mucha atención. Y sí siento que lo que dices, nada es basado en creencias. Para mí las creencias no tienen un peso, las creencias son de uno. Lo importante aquí son tus intenciones. Mucha gente también pone mucho peso en las acciones. Para mí las acciones son tus intenciones basadas en tus posibilidades. Entonces, tus intenciones siempre son de la benevolencia y el todo, contra todos, contra tus enemigos, contra los que controlan esta realidad, que sí la controlan. Enviar benevolencia a todo y a todos, tus acciones lo van a reflejar en automático. Ahora, si eres una persona que en esta dimensión, en esta realidad física tiene mucho potencial, mucho dinero, mucho poder, imagínate si tus intenciones son positivas, tus acciones van a ser increíbles. Pero si tus intenciones no tienen benevolencia, son neutrales o inclusive negativas, tus acciones lo van a reflejar, aunque parezcan ser gran cosa. Esta gente que dona grandes cantidades de dinero, imagínate, o sea, si lo hicieran con una intención diferente, realmente solucionar los problemas de esta realidad, pues sí, creo que cambiará mucho. Entonces, para mí, en ese escalafón, las creencias son tuyas, son respetables. Oye, creo en Jesucristo. Yo también creo en Jesucristo, pero creo en una historia de Jesucristo un poquito diferente a la que nos plantean, ¿no? Entonces, y lo quiero corregir, no es que creo en Jesucristo, sé de Jesucristo. O sea, es que es la diferencia. Cuando dejas el salto de fe y la creencia se convierte ya en algo que está fuera de cualquier duda, cambia totalmente. Y lo tengo que decir para la gente que no cree en Dios o que se decepcionó de Dios porque no le cumplió alguna cosa, Dios ya nos premió con la creación y aparte nos hizo increíblemente fuertes, poderosos, capaces de grandes cosas. La cosa es que no lo sabemos y la cosa es que hasta que tengamos la madurez de entender que esas bondades que se nos dio de co-creadores son para el bien del todo, no para el bien personal. Cuando cambiemos de la actitud de decir, pues todo para mí, yo quiero 100 millones de dólares para mí, para mí, para mí, y entendamos que se trata de ser fuertes para poder apoyar a esta creación. Fuimos creados para regresar a la unidad. Y allá vamos, para allá vamos todos, ¿eh? Todos estamos en un camino y les aseguro, todos vamos de regreso a la creación y es cuando vamos a ser nuestras mejores versiones, nuestros yo superiores. Claro, sí, estoy muy de acuerdo contigo en eso, Alex. Alex, a ver, cuéntanos así como más profundo cuando tú platicabas o tienes mensajes porque todo es mental y sí es verdad. Después te das cuenta, bueno, yo cuando era niña me di cuenta que era mental. Yo decía, wow, a poco ya que crecí y entendí, fue para mí como que dije, híjole, qué padre, ¿no? Pero cuéntanos, Alex, ¿qué sentías cuando tú estabas con ellos? ¿Qué, qué sabor de vida te ha dejado todo esto? Cuéntanos eso así tan profundo porque pienso que también es que siento esa energía ahí. Entonces Sí, cuéntanos sí. un poquito a nosotros. Bueno, de lo que explicaba que pasó en mi niñez con los sueños, pues fue una experiencia increíble y hermosa, porque sentía una total benevolencia. Yo no entendía cuál era mi relación con ellos y sí, pues, pero ahorita lo entiendo. Yo vengo de ahí, una de mis tantas familias estelares, y entonces simplemente me estaban recordando, intentando que yo recordara qué era, y yo tenía mucha curiosidad y me llevaban a donde yo quisiera, y vi unas cosas increíbles. Digo, para esos, a mí me cuesta un poquito, por ejemplo, el terraplanismo y todo,
híjole, me da mucha tristeza porque si pudieran ver lo que yo vi, verían que el universo es hermoso y tan diverso y lleno de tantas cosas increíbles. Pero tendemos a estigmatizar, por ejemplo, hoy es que hay unos seres que son los panes, que son seres que parecen como no calacas, pues están muy estirados, muy flaquitos ellos. Para la cuestión humana sería un poquito como feos, ¿verdad? O da miedo, pero no, o sea, tenemos tantos programas en nuestra cabeza que nos ponen en esta realidad, pero todos los programas operan a través de la mente. Y entonces cuando uno empieza a controlar la mente y se rinde a su intuición, siento que las cosas cambian. Entonces, contestando a tu pregunta, esa fue la experiencia más vívida, fue en mi niñez, y ahorita lo que llega es diferente. Ahorita me llega algo que se le conoce como clariconocimiento, que simplemente, especialmente cuando despierto en la mañana, tengo ciertas informaciones ya, pero ya están como asentadas en mí, ya no están fuera de cualquier duda y no tengo idea cómo llegar. No lo puedo explicar, pero ese es el concepto del clariconocimiento, ¿no? Y lo que he estado haciendo mucho siento yo que el sueño es muy importante. Hay quien prefiere la meditación y todo. Sí, son herramientas. Yo uso mucho el sueño. Para mí dormir, intento dormir de 8 a 10 horas diarias porque para mí es un momento en que dejamos esta conciencia, dejamos esta realidad y nos vamos a donde siento que nos conectamos más al espíritu porque exactamente el cuerpo está dormido, está reparándose, es un proceso natural, físico, pero hay un proceso espiritual también en el sueño y en la conexión a estas situaciones. Otras cosas que me llegan es que en ocasiones sí son voces, pero siempre es mi voz. La verdad no escucho otras voces, nada más una vez que no eran guías, era un ser confundido, que sí, una voz de mujer en una experiencia que tuve, que estaba buscando controlarme, esa sí fue una voz externa y fue fuera de mi oído. Siempre las voces o sea, como si alguien te murmurara. Sí, si gustas, platico bien rápido. Digo, me pasó en un hotel en la ciudad de Houston. Había tenido yo un problema muy fuerte, una discusión muy fuerte con mi esposa, mi vibración baja. En ese cuarto de hotel algo había sucedido ahí. No tengo idea qué había sucedido, pero algo creo que habilitó la energía, un portal ahí para que yo llegara. Yo estaba en el estado susceptible, yo sentía mucho frío, aunque estaba aparentemente el aire acondicionado apagado y todo. Un frío enorme, pasó horas ahí, yo para hacer la historia rápida, y cuando estoy viendo televisión, porque pues, no estaba a gusto, entonces no quería dormirme, o sea, estaba con luces encendidas y la televisión, y cuando pierdo conciencia por cansancio, ahí se apaga la televisión, se apagan las luces, porque aunque tenía los ojos cerrados lo visualizas, y escucho una voz de mujer en un oído y una voz diferente de otra mujer en otro oído, que simplemente decían mi nombre. Y entonces ahí sí sentí una intuición que dijo, no abras tus ojos, porque probablemente había una manifestación ahí que pues, me iba a causar un conflicto. Y me elevo de la cama y de repente todo se vuelve a encender y ahora sí la temperatura de la habitación está normal y estaba ardiendo. Me tuve que bañar porque ya era la temperatura real. Entonces esa ha sido mi única experiencia y siento lo que soy yo es que me ayudó mis guías y mi versión, mi yo superior. Y de alguna manera la intención sentí que fue mandar benevolencia a estos seres. Están confundidos ellos. Esto de hablar de maldad y de bondad es más hablar de confusión y de claridad. Y ellos están confundidos. Si están queriendo confundirte y meterte en una relación simbiótica de que yo te doy, tú me das, y como se maneja en la brujería o ciertas situaciones así, ellos están confundidos. Es todo lo que están. Y un día van a salir de su confusión y van a regresar a la creación. Estoy seguro de ello. Entonces, para mí, mi sugerencia es mandemos amor a todos. A todos. No tengamos buenos y malos. Eso es otro programa de esta realidad. Así es, así es. Y bien difícil, Alex, bien difícil que todavía las personas puedan comprender y entender este programa tan fuerte y tan insertado, porque, o sea, hemos escuchado mucho de que no, que la oscuridad y no, que la luz, no, que que el otro. Y dices tú, bueno, a ver, y estoy súper de acuerdo contigo, creo que sí lo comentamos por ahí en uno de tus programas, que es bendiciones o equilibrio, o mira, te mando esta energía bonita, a esos seres confundidos que están ahí. Cuando uno no se encuentra en ese vacío, en esa neutralidad, que estás más afuera, la impresión va a decir, ya me están atacando,
ya quieren que no sé qué. No, cuando uno está realmente estable y que realmente estés en esa neutralidad, en ese equilibrio, o como le quieran llamar. A mí me ha pasado que, por ejemplo, Alex, estoy aquí y de repente me tocan como si me quisieran tumbar la puerta y yo, a ver, las primeras veces yo, ya van a empezar, ¿qué quieren? Y dije, a ver, no, tengo que encontrar algo que neutralice esto. Entonces empecé a no hacerles caso. Hola, mira, esta lucecita te va. Mi amor, sigue tu Exacto. camino. Sí. Créeme, Alex, que empezó a todo a calmarse. Se dejó o sea, de escuchar esos toquidos que eran, no sé, 2 veces por semana. Yo decía, ay, qué horror, ahora que quieren, ¿verdad? Y encontré la llave, ¿sí me entiendes? De, a ver, es que aunque sea, porque me ha pasado, Alex, que aunque sea un reptil, un arconte, un draco, yo he visto una chispita, aunque sea del tamaño del alfiler, de la cabecita del alfiler, que hay ahí de ese personaje. Yo decía, ¿qué tiene ahí adentro? Pues es que es una chispita que está ahí de luz, ¿no? Que nosotros con un toque expansivo, como yo les llamo, en un momento de segundo, de instantes, ¡pum! Sí, sí. Porque lo primero que hacen ellos es precisamente descontrolarnos, sus energías confundidas, descontrolarnos como humanos y siempre estarnos dividiendo, Siempre. dividiendo en todo. Entonces, yo cuando dije, a ver, la oscuridad, si no se mueve, no salió la luz, y las dos tienen la misma fuerza, yo me puse como eso a interiorizarlo mucho, ¿no? Entonces dije, wow, claro que pues ya si te tienen harto por ahí, no sé, físico y energético, pues ya dices tú, a ver, ¿qué onda, no? Pero por lo tanto creo que está súper bien que, como dices tú, o sea, no es estarte, pues, pues sí, diciéndoles cosas, ¿no? Hay gente, no sé si es has oído que de repente dicen, yo les aventé unas maldiciones, como decimos acá en México, ¿no? Sí, sí, Y sí. dices tú, uff. Que te quieras poner al tú por tú con ellos, siento que algunas son energías muy fuertes. Ya habíamos hablado tú y yo de una muy conocida aquí en México. Mucha gente cree en esa energía. Yo le Sí, tengo todo el bastante. respeto del mundo. O sea, yo no me voy a meter Sí, con ellos, pero tampoco sí, miedo. sí, Hay que sí, aclarar, sí, sí. tampoco miedo, pero respeto. Es muy Ujú, diferente. sí. Dijiste algo interesantísimo. Yo también siento que hay esa pequeña luz. Y entonces cuando se dice que no Ujú, tienen alma, yo digo, bueno, y si tienen un alma o que es como un foco que está apagado o que está con una pequeñísima intensidad, es muy diferente. Porque ujú, el no tener alma implica pues que nunca van a tener la luz. Pero si tienen la luz y está apagada, hay un potencial ahí. Ahora, no se ujú. trata, nosotros no arreglamos el universo, o sea, y esto a No, veces queremos arreglar el mundo y arreglar el universo, pues no, 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 damos no, nuestra no. pequeña parte, entonces Sí. también existe esta idea de que ellos viven a través de nuestra energía o de nuestra fuerza universal, Ujú, y porque ellos no la tienen exactamente. Entonces, que por eso estamos en todo este juego que ellos nos meten estos programas y todo, porque al final requieren de esta energía. Eh, hay que, es muy difícil, pero hay que verlo de que si se manda esa benevolencia es para que ellos, o sea, porque al final es como alguien que tú le das dinero, pero no lo ayudas a que salga el problema. O sea, ujú, igual a alguien en ujú. la calle que le das dinero para que coma, bueno, ¿y qué tal si lo ayudas a que aprenda a trabajar o que se ponga fuerte si está débil? Es diferente, o sea, entonces darles nuestra energía, ok, está bien, pero nunca van a salir del problema y se van a acostumbrar a estirar la mano. Dame tu energía, dame tu energía. Ujú, No, pues ¿cómo ves si descubres tu propia energía? ¿Cómo ves si esa intensidad, si ese foco que está con una pequeñísima intensidad, empiezas a salir de ahí? Al final, claro. ellos están confundidos, ellos Ujú, han hecho cosas, digo, por ejemplo, ahorita hablando de los reptiles, hay una historia anterior, que sí creo en ella, que no eran así como eran, pero ellos les invadieron sus planetas y entonces ellos se volvieron como los invasores. Alguien se los hizo a ellos y ellos dijeron, ahora vamos a otros planetas a ujú, invadir y confundir. No es justificación, no es ujú. justificación, pero también, de cierta manera, en esa situación, en su confusión, hay razones de por qué toda la historia de la Tierra y todo tiene una explicación. Sí, sí. Y aparte, ¿sabes qué, Alex? Que, wow, yo siento que la Tierra no tiene ni el tiempo que por ahí andan diciendo, ¿no? O sea, siento que esto es de miles de millones de iones, más bien de iones de años,
porque, bueno, o sea, tú caminas y, bueno, en Monterrey, Alex, hay muchísimos lugares súper enigmáticos, con figuras, y dices tú, ¿cómo? A ver, no, que la naturaleza lo formó. A ver, ¿sí me entiendes? O sea, yo pienso que también todo, bueno, hasta los cerros, las piedras, tienen una historia, ¿sí me entiendes? Algo que nos pueden compartir. Y también lo que he visto es que cuando hablamos de que tenemos que ser uno y que todos neutrales y chalala, el ser humano nada más se torna en pensar en seres humanos, ¿sí? Y no en todo lo que está vivo y que es Exacto. todo, Muy porque importante. nosotros, ajá, o sea, nosotros formamos parte de eso. No sé, quizá alguna vez nosotros fuimos piedras Uh-huh. Es más, para, para, estoy seguro de eso. ajá, o sea, para que el espíritu diga, a ver, tienes que tener como más experiencia, más maestros, creo que hay un libro así también, con esa experiencia y más maestros, pues a ver, ahora vas, no sé, de halcón, ahora de piedra, ahora porque tantos vestigios que esta civilización humana, la que tú y yo conocemos y estamos aquí al día a día, vemos, pero que todavía hay mucho más atrás de eso, ¿no? Donde realmente yo creo que nuestra mente no tiene como ese, ay, déjame aviento a ver a dónde nos vamos, ¿no? Y también lo que he notado, Alex, no sé si estás de acuerdo conmigo, es que las caricaturas de antes, hoy hablaba eso con una persona, las caricaturas de antes tienen también muchos mensajes ahí escondiditos, no sé, bueno, a mí me encanta Mafalda, Charlie Brown, Snoopy, todos esos me gustan mucho porque algo tienen ahí que como llaves, como energías escondidas, no sé, los Thundercats, que mucha gente dice, ay, no, bueno, Goku es de la época más para acá, pero las caricaturas antiguas siempre tienen como, no, como ese mensajito ahí oculto que nosotros como seres humanos, o sea, como no lo muestran, total, no lo vas a entender. ¿Sí me entiendes? O sea, algo ahí donde también nos Sí, podemos aprender a discernir. claro. Creo que ellos sienten una obligación de dar esta información. Para mí, el libro y la película que más información dio fue el Mago de Oz. Ay, Eh, sí, sí, porque ese es el descubrimiento del poder que Dorothy tenía de regresar a casa. uh-huh. Sí, 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 Y, sí. y bueno, tú y yo hemos platicado, y bueno, pues este programa que sea así, digamos de todo, ¿no? No creo que la Sí, plataforma se enoje, pero tú y yo sabemos que al trascender, pues hay una invitación, un poquito te presionan a, oye, regresa otra sí. vez, ¿no? Y regresa otra vez, regresa otra vez. Yo lo pongo en el contexto de que el universo tiene billones de planetas y de sistemas Ah, sí. solares y hay múltiples universos. Sí, sí, Porque sí. no es nada en contra de la Tierra ni nada en contra de la humanidad. Pero ¿por qué tendrá que volver y volver y volver? 100, Uh-huh. 200, 900 veces. Sí, sí. Discúlpame, sonó mi teléfono. No, no hay problema. ¿Por qué tendrá que volver y volver y volver y volver? Y es donde el mago de Oz nos dice, ella estaba, Dorothy, ahí confundida, y luego los miedos, y luego cuando Sí, sale perdón, el mago, el brujo, sí. etcétera, de este tamañito, Sí, eso te están diciendo algo. Y lo he claro. dicho con el debido respeto, ellos nos Sí, necesitan a nosotros sí. no los necesitamos a ellos. Exacto, Entonces, para mí exacto. ese libro, el libro más que la película, pero la película es suficientemente, te dice que al final tú siempre puedes regresar a casa y tú tienes una decisión. Yo por eso digo, prepárense para la muerte. No significa que no quiera vivir, al contrario, Claro. vive hoy al máximo. Si me muero hoy en la noche, pues vive al máximo. Y prepárense Uh-huh. para la muerte entendiendo qué sucede ahí, porque juegan todavía con esos sentimientos humanos que traes, con todas las creencias que te llevaste de No, aquí, sí, con sí, todas sí. juegan, te ponen, la verdad sí se pasan de que te ponen familiares muertos que no son ellos, son avatars, te ponen figuras religiosas buscando que regreses una vez más, porque como te van a limpiar tu memoria consciente, porque se queda en el inconsciente, por eso la regresión a, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. La terapia, la hipnosis regresiva, perdón, Uh-huh. funciona porque se va al inconsciente y ahí están las memorias. Entonces, tú regresas y no entiendes nada. Eres un bebé y no entiendes qué estoy haciendo aquí y entonces redescubrirte en cada vida, ¿no? Y es un Sí, ciclo que ya llega a su fin, ya está llegando a su fin. Estoy totalmente convencido que está llegando a su fin.
Y siento que también es por eso que ahorita está muy polarizada la humanidad. Muchos lo están sintiendo, como tú, como yo, y nos estamos soltando. Y otros están amarrando, están defendiendo y están rechazando y dicen, no, esto no es así. Esto no es así. Y entonces por eso están muy polarizados. Pero va a llegar el punto en que lo van a madurar y yo mi recomendación es que lo acepten. Si lo aceptan, va a venir despacio. Si lo rechazan, va a venir de golpe y si pudiera ser un poquito más traumático. Alex, si tú piensas que la humanidad realmente, o sea, bueno, tú y yo, los de nuestras generaciones, vivamos ese cambio donde vemos que realmente las personas sí van a empezar a comprender y entender lo que es aquí. ¿Realmente tú crees? Si me baso en información de terceros, dicen que va a ser en nuestra generación. Insisto, esta no es mi información y no estoy totalmente, no la valido. Quiero platicar esto como ciencia ficción. Se dice que ahorita los que ya están trascendiendo ya no están cayendo en la reencarnación. Se les está guardando para el nuevo mundo y que este cambio va a ser en que nos vamos con los cuerpos y simplemente de la noche a la mañana hay una nueva realidad donde ya se acepta más la unidad y ya no es la separación, donde ya se entiende que hay otros conceptos, ¿no? Yo lo que siento es que va a suceder y me deja tranquilo. Si yo lo veo o no, la verdad es que eso, ¿qué importancia tiene? O sea, va a suceder, y es muy inminente, llevamos 50, 100 años. Y por desgracia, antes que salga el sol, la tormenta intensifica, entonces van a intentar los confundidos más situaciones como las que ya hicieron hace unos años, no quiero decirlo para no poner el video en un problema, pero lo que sucedió hace 3, 4 años, ese fue un intento y te van a sacar otras cosas, porque lo que están buscando es que si tú estás preocupado de esas situaciones, pues menos te vas a preocupar de entender quién eres y desarrollarte, ¿no? Entonces, sí va a haber esfuerzos, pero siento que esos esfuerzos cada vez están teniendo menos impacto. Eso me da mucha tranquilidad, María, que veo a nivel mundial cómo ya la gente dice, ya no ve la tele, excelente, ya ve cosas y dice, ese es trascender esas situaciones lo que nos va a llevar a este nuevo mundo, que lo construimos nosotros, es que somos creadores, no va a llegar del cielo. Lo construimos nosotros, este nuevo mundo, cambiando nosotros. Y yo les sugiero a todos, hoy tienen una gran oportunidad, que hoy pueden decidir cambiar su vida. Hoy pueden decidir cambiar, entender y cambiar quiénes son. Hoy lo pueden decidir y no importa qué hayas hecho. Si este video llega a una cárcel, llega a donde sea, tú puedes cambiar tu vida. O sea, has cometido errores muy bien, nadie los aplaude, pero puedes cambiar tu vida. Y ese es el mensaje que me gusta dar. Sí, es verdad. Porque nosotros, bueno, yo sí lo he vivido de esa manera, no sé si tú también ya lo hayas vivido, Alex, que sí podemos crear para materializar realmente para nuestro bien, ¿sí? O sea, por ejemplo, con eso que mencionas, que fue hace 3 añitos ya, yo la verdad, pues como que ni siquiera sentí eso, ¿no? Yo hacía mi vida, me iba afuera, quizá nada más estuve una semana encerrada, entrecomillado, porque a mí me encanta mi hogar, me gusta estar en mi hogar, no batallé nada. Hubo gente que no quería estar en su hogar, no amaba su entorno. Es más, gente que apenas empezó a conocer ahí. De cierta manera, pues bueno, eso que hicieron, pues sí uno a mucha gente, a otra no, a otra no. Pero yo también confío y creo que eso está sucediendo ya. Todavía hay personajes que te topas y dices, ay, no, ¿verdad? Pero sí creo que toda la apertura de generaciones más jóvenes que nosotros ya traen un chip súper diferente. Bueno, porque es más, yo he oído a mi propia hija de 20 años que a veces escucha ciertas cosas y dice, ay, no, o sea, le digo, mamá, es que se ve, mira, luego siéntele y que no sé qué. Y yo digo, ay, o sea, me sorprende la generación que de veras traen otra onda ya, otra totalmente, Alex. Y dices tú, wow. Y sí, y fíjate que, digo, yo tengo un pequeño negocio, tengo gente joven y un poquito
por ejemplo, el tema millennial, centennial, todo esto, de cómo ven el trabajo. Pero fíjate que va de la mano de lo que te decía yo de niño, que tal vez están entendiendo que esta vida, pues es tan importante hacer una carrera y llegar a niveles altísimos, o se trata más de vivirla. Entonces, no estoy diciendo que no trabajemos, o sea, pero lo que estoy diciendo es que ellos ya no empiezan a ver que sus prioridades cambian. Y entonces ya dicen, quiero viajar, quiero trabajar en otro país, tal vez me van a pagar menos, tal vez mi carrera, quiero hacer un viaje por alrededor del mundo y trabajaré de mesero, qué sé yo. Yo creo que fantasías que uno tenía de joven que no las hacía porque salías de la universidad y hay que ponerse a trabajar, y hay que desarrollar una carrera o desarrollar un negocio. Esas son las situaciones que te decía que yo de niño no entendía. Y lo que aquí a veces se malentiende es que en realidades superiores el trabajo no va a ser trabajo, va a salir del corazón y va a ser, y entonces la abundancia va a ser real abundancia, porque ahorita lo único real abundante en la tierra ni siquiera el agua, es el aire, lo único. Y medio ahí le buscan también molestarnos con el aire, pero todo lo demás ocupa dinero. Todo lo demás ocupa dinero, pues para tener dinero, pues, y tener poquito dinero te pone a veces en problemas. Yo siempre he dicho que tener dinero no compra la felicidad, pero sí compra la tranquilidad. Entonces, de alguna manera, sí, adelante. No, dime. No, que te iba a decir ya para terminar, que siento que ellos sus prioridades están cambiando porque ya empiezan a tener esas sensibilidades adentro de ellos, de lo que realmente es importante. Entonces, tal vez no van a terminar con grandes casas o con grandes coches o grandes cuentas de banco, pero van a vivir la vida de una manera diferente. Ahora, sí hay un grupo especial que sí quería mencionar, que son los llamados niños índigo, jóvenes índigo. Eso sí, se les ve la luz. Eso sí, conozco yo a varios hijos de familiares, etcétera, y se ve la luz totalmente. Ellos vienen a iluminar la tierra. Ellos vienen a iluminar la tierra, a dar luz y amor. Eso sí es un tema aparte de los millennials y todo. Y hay muchos chicos, jóvenes, señoritas, lo que sea, índigo ahorita. Ahorita es un momento en que la tierra se está llenando de luz. Se está llenando de luz preparando este cambio ya muy, muy retrasado, muy pospuesto, en que, como dices tú, nos vamos a unir con la naturaleza y vamos a entender que respetar una cascada, un árbol, un perro, una mosca, una mariposa, respetar, no nada más el humano, porque honestamente qué triste es, pero el humano ha sido un depredador, preocupado del humano, a nivel humano, preocupado del humano, y a nivel personal, preocupado de uno. No critico a nadie, pero seamos honestos, eso ha sido lo que se nos ha programado. Preocúpate de ti y que te vayan a otros países, Somalia, ¿qué te importa? Está allá en África. O sea, esa mentalidad. Sí, tienes razón en eso. Los niños. Aquí los niños sí juegan un papel súper importante, Alex, pero no sé qué piensas tú de esto que te voy a decir. Por ejemplo, si tenemos niños índigo, cristal, porque es un título, ¿verdad? Es un título que se le tiene que poner para que el humano pueda entender. Pero pues son niños luz, ¿verdad? Son niños que tienen esas cualidades, esos dones, poderes, como se les quiera llamar. Los padres juegan un papel muy importante en esto, ¿verdad? ¿Tú qué opinas de esto? Porque a veces los padres o los inyectan, ya les dijeron que son y no sé, ya ves que ahorita ya hay muchas enfermedades es que son nerviosos, no es que tienen interacción, no es que, ¿tú qué opinas de esto de los padres que realmente tienen esos niños y que esos niños llegan a esos papás? Pues, qué difícil pregunta. Siento que intentan, o sea, ser padre, tú lo sabes como madre, ser padre no hay manuales, intentamos lo mejor. Siento que es difícil ser padre y ser difícil ser hijo. Y siento que muchos de ellos no saben, no entienden esa luz que tienen sus hijos, ¿no? Porque no la ven. O sea, y no porque, no quiero decir que tú y yo tenemos un don, porque no lo veo así, lo veo simplemente que tenemos desarrolladas sensibilidades muy diferentes. Todas las tenemos, pero son como una manivela de volumen, que muchos la tienen cero, muchas sensibilidades en cero totalmente. Porque mucho es de su elección, quieren maximizar vivir esta densidad, esta realidad densa física, el apego a lo físico, a lo material, o sea, lo quieren vivir, entonces tienen que disminuir las otras sensibilidades, porque si las subieran, rechazarían ciertas situaciones que no lo quieren hacer. Entonces, siento que los padres sí tienen importancia, pero estos niños luz, jóvenes luz, no te preocupes, ellos tienen luz propia. Entonces, no siento que, es más,
van a tener un cierto desapego contra los padres porque son tan luminosos que no ocupan realmente ni la dirección ni nada de los padres. Claro que en esta vida, o sea, no puedes tirar a un niño a la calle a los 10 Sí, años, o no, sea, yo entiendo, pero sí, me sí, refiero, sí. vas a ver que van a ser muy independientes, muy así, probablemente algunos se vayan a otros países, cosas así, porque realmente tienen una luz muy enorme y se ve y se Ujú. siente, así como también se ve y se siente a los que tienen a su luz suprimida. Y bueno, este tema tan amplio de los portales y todas estas situaciones de que si hay gente que se dice, pues no veo nada más allá del cuerpo, honestamente, pero bueno, pues Sí, así se dan. sí, 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 sí. Yo tuve un caso, Alex, bueno, todavía lo tengo por ahí, ya va un poquito de salida, de precisamente de niños que tienen esas facultades, ¿verdad?, más abiertas que otros niños, pero que tú hablas y platicas con los padres y los padres dicen, ay, no, sí, sí, y el niño amanecía dañado, golpeado, o sea, situaciones fuertes, y yo les decía, a ver, este niño o niña tiene una luz maravillosa, viene a dar, ¿verdad? Pero nosotros como padres, al saber esto, porque ustedes ya lo saben, pues tienen que tomar como precauciones, ¿no? De acogerlos, de irlos guiando, porque aunque ellos ya tienen como su chip, si es verdad, pues están los otros chipsillos por ahí, porque hay de niños a niños. Así como los que traen eso tan bonito, pues también hay niños que no lo traen, y aunque sean niños. Yo cuando era jovencilla, yo veía niños en el colegio, pues maldosos es la palabra, y yo pregunté esto a los seres verdaderos de luz. Siempre me gusta decir verdaderos de luz porque sabemos que hay otros que se hacen pasar por. La falsa Entonces, luz. Uh-huh. ajá, yo les decía, oigan, pero pues esos niños, ¿cómo? Y su respuesta fue esa nada más. Pregúntate por qué un niño de 3 años llora tanto para conseguir lo que desea o de menos edad. Y yo, ay, joder, sentí así como un balde de agua fría, ¿no? Fue cuando comprendí que ya había ciertos niños que venían con esos chipsitos, voy a poner, ¿no? Con eso integrado ahí. Entonces, tanto para bien como para mal, los papás, sí, uno tiene una responsabilidad porque no hay un manual que te diga, mira, le vas a hacer así, ya está, ¿no? Pero yo creo que eso lo tenemos aquí, Alex, aquí. Nos nace sentir como padres cómo guiar la percepción, porque eso también he visto, mucho abandono de padres a sus hijos. Y más esos chiquitines que traen eso, ¿no? Que están ahí y que quieren que otra persona les saque del apuro. Este personaje que te cuento, estos niños, yo les dije, miren, cuando ellos cumplan 7 años, en el transcurso de vida, ellos ya saben el bien y el mal, ya lo saben, pero todavía no lo digieren como tal, ¿verdad? No tienen esa conciencia, pero ya a los 7 ya la tienen. Y aguas ahí, porque sí traen mucha luz y todo, pero también toman decisiones de. Y bueno, pues había, o sea, de ese lado, sí hay los niños pues tomaron sus decisiones de estar como más, pues sí, lamentablemente no tan positivos, ¿verdad? ¿Por qué? Por el entorno donde están. Si yo te preguntaba esto, porque la verdad que es difícil, es un tema que realmente hay muchas personas que todavía como tampoco lo digieren, porque se sacan eso de, ay, no es que son chiquitines, están bebés. No, o sea, nosotros que tenemos la sensibilidad sabemos qué hay ahí, ¿no? Y, y sí, hay niños como tú, como yo, que podemos, bueno, yo en mi caso que tuve una familia muy seca, voy a poner esa palabra, ¿no? Muy despegada de mí, pero yo ya traía esa sensibilidad de, a ver, de alegría, eh, ¿sí me entiendes? O sea, no me interrumpió nada y no me interrumpe nada hasta el día de hoy. Todas las tragedias, traiciones, etc., que pudo yo haber pasado hasta el día de hoy. Es cuando tenemos ¿cómo te diré? Como esa fuerza, es que no sé cómo lo estoy sintiendo, de sabes que no me voy a dejar manipular. A mí nadie me enseñó
a ti nadie te enseñó ni nadie te ha dicho, ¿sí me entiendes? Tú, por tu onda, has estado viendo cómo ayudarte a ti, cómo ir como despejando todo eso, ¿no? Pero ahora hay mucha información para esos niños, ¿sí me entiendes? Y como padres es como eso, guiarlos y a ver, es que nos dijeron esto o hay que hacer esto, ¿sí me entiendes? Entonces, sí, pienso que tiene que haber como una responsabilidad bien grandísima, porque hay niños que vienen con esas luces, sí, pero se tornan a irse más a otro lado, ¿no? Ujú. Porque no sé si te has dado cuenta, Alex, que por ejemplo tú, que ahora estás empezando con esto, de repente te llega un sablazo de no sé qué, físico, Ujú. o sea, Ujú. no sé, energético también, material, no sé. Y dices, a ver, pues es por lo mismo, ¿no? Porque esos confundidos pues te pueden estar checando. Ahora mándale a Alex porque a ver que se distraiga y que no le siga y que, ¿sí me entiendes? Tenemos que estar como bien atentos a la percepción de, ¿no? De, a ver, te amo y suelto. Sí, no sé, es algo que ahorita estoy sintiendo. Entonces, la verdad que ese respeto hacia las energías, sea las que sean, siempre tenemos que tenerlas para que, pues, ahí como le hacen ellos, Alex, ¿cómo pueden decir, no, sí me está dando un permiso, que se habla mucho de eso también, de los permisos, una, ¿verdad? Que tenemos. Ujú. ¿Cómo ellos pueden realmente acceder o hacer algo si tú les hablas con ese amor, ¿no? Y te das Así. cuenta en ese momento. Sí, Sí. totalmente de acuerdo. Si gustan, nada, voy a platicar tantito de lo que seas de los padres, otra vez de estos Ajá, niños sí, sí, sí. especiales, con llenos de luz. Yo lo único que diría que ojalá no lo supriman, es todo. Que ojalá no Ujú, les metan ideas de que, etcétera. Lo que pasa es que no nos gusta en general a los humanos lo anormal. Entonces, si tú tienes un hijo que trae estas ideas un poquito extrañas, yo la verdad lo que hice es que yo con mi familia no hablo de esto. O sea, no ujú, hablo de esto simplemente. Y cuando se hablan temas de religión, etcétera, yo no opino. No opino. Entonces, me ha funcionado perfectamente. La verdad es que llevo una relación con mis hermanos, mis papás, que todavía están en vida en esta ujú, vida. Entonces, con mi esposa sí, ella es más abierta y sí tengo mayor comunicación en ese sentido, pero el resto de familia, amigos, bueno, tengo un par de amigos que sí están también en sintonía, pero el resto no. Entonces, no hablo, o sea, yo hablar de estas situaciones siento que los puede incomodar, se da la ujú, burla, la cual no me molesta, pero no llega a nada productivo. Entonces, ojalá los papás de estos hijos los dejen ser porque van a florecer solos, es lo que quiero decir. Lo importante es que no los ujú. supriman y que Así es. sí, los médicos no los van a entender. Los médicos entienden un 5% lo que está Sí, sucediendo. sí, sí, Entonces, sí. los van a llenar de pastillas, algunos van a decir que tienen desorden de ansiedad y los van a llenar Ujú, de ansiolíticos, inclusive antidepresivos, ujú, situaciones que son cuestiones químicas que simplemente van a confundir a, al cerebro, más que todo, porque a la intuición no la confunden, al espíritu no lo tocan, pero sí a tu cuerpo físico, ¿verdad? Entonces ujú. lo van a hacer más difícil que florezca esto. Entonces ojalá simplemente digan, es especial, yo no lo entiendo, me excede, déjalo admiro, ¿no? Como mi hijo, ¿no? Qué hermoso que sea así. Ojalá esa Claro. sea la filosofía, ¿no? Sobre lo que decías de Sí. las energías y todo, yo no tampoco les echo problema, o sea, como dices tú, Ujú, lo que sí es que este juicio que hemos hecho de, hablo en generales, ¿verdad? La humanidad, ujú, de que buenos, ujú. malos y que etcétera, inclusive leía yo supuestos canalizadores, María, supuestos canalizadores que decían que iba a haber juicios de ahorcamiento de Ay, todos. Yo sí, decía, me daba una resonancia inmediatamente no positiva y sí. decían que los pleyadianos y que la Galactic Federation, la Confederación Galáctica, iba a venir en sus naves, iba a destruir. No, 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 no. No. No, el supuesto movimiento QAnon, esa Ajá, situación. sí, No, y que iban a juicios globales y que los iban a matar en frente de nosotros. Esos son temas humanos, son temas sí, confundidos, son temas involucionados. sí, Aquí así esto es. se trasciende, la guerra se trasciende. O sea, bien rápido, digo, hay ahorita una corriente que le llama pleyadinos y pleyadianos. Y dice que los Sí. pleyadinos, que porque un canalizador colombiano, creo, les decía que ellos
derrotaron a los reptilianos y que no sé qué, y si no nos ponemos todos con nuestras armas nos van a destruir y así. Y para mí esos son los pleyadinos 3D que existieron, claro. O sea, porque es una evolución, cualquier raza tiene una evolución. Los avianos azules también fueron guerreros hace millones de años, ¿verdad? Y luego fueron trascendiendo. Entonces, para mí dicen que ese es el real contacto pleyadino. Yo digo, son los pleyadinos involucionados. Los pleyadinos 7D, que es la dimensión actual en la Pleiades, ellos hablan que esto se trasciende y que todo se trata de tu moral y de tu amor y de tu aceptación del todo y de la creación. No te andas peleando con nadie porque es como si te cortaras un brazo. Oyes no sé quién, es como si tú solo te estás haciendo daño, porque todos somos parte del todo. Y si alguien quiere problema, si alguien no lo quiere y lo trasciendes, no hay pelea, lo dejas atrás. No sé si tal vez no me estoy explicando bien, pero lo que quiero decir es que contra estas seres, deidades, seres de bajo astral, etcétera, yo siento que si mandar luz y cualquier relación simbiótica que te propongan, aguas. Por eso yo siempre digo, no jueguen con la ouija, no anden pidiendo cosas, milagros, etcétera. Oye, sálvame esto, ayúdame económicamente, porque van a llegar seres que les van a decir, les van a dar un contrato. Digo, no es un contrato físico, esto es y van a decir, oye, pues está bien, yo te voy a solucionar todo, pero tú, en esencia, pues me vas a dar a ti. Ya yo voy a ser tu dueño. Entonces tengan muchísimo cuidado con todo esto, muchísimo cuidado. Y digo, no quiero tocar fibras religiosas, pero por eso digo, trascendamos esta idea de que Dios da y quita. Que si un niño se está muriendo en África es porque pues, hizo algo en otra vida. He escuchado esa tontería con todo respeto. Que es una tontería. Que si un niño está muriendo de hambre es por el karma de vidas pasadas. Por Dios, eso jamás lo haría el universo. Jamás lo haría el universo. Jamás. Si está muriendo de hambre es porque vivimos en un mundo de escasez. Porque vivimos en un mundo que no hay real abundancia. Que la abundancia es artificial. Oye, tengo millones. Tienes las llaves a la escasez. No tienes abundancia. ¿Ok? Claro. Entonces, perder esta idea de que si Dios no me da es porque no existe, porque no me quiere, o porque me está culpando, no. Y que si me enfermo, las enfermedades suceden, son causa de esta realidad, aparte que nos quieren enfermos, porque enfermos estamos débiles físicamente. Entonces, es una de las principales razones. Pero todo eso se va a trascender en el nuevo mundo. La enfermedad se trasciende, vamos a ser mucho más amorosos con la naturaleza, vamos a entender. Entonces yo por eso les digo, disfruten la pizza, disfruten la cerveza, disfruten la carne, porque no creo que haya en el nuevo mundo, No creo, porque no se va a tratar de eso. Se va a tratar, vamos a alimentarnos más del universo, de la energía universal, así como del sol, como las plantas que se alimentan del sol, así vamos a hacer nosotros también, y van a cambiar muchas cosas. Claro, porque no es que lo tengamos que dejar por forzarnos, porque sabemos, sino es como tú dices, con el paso del tiempo de esto que con el equilibrio, ¿verdad? Ese vacío, esa neutralidad, ir entendiendo, comprendiendo todo esto, de veras después ya no vas a querer la carne o de repente la vas a querer, sí, un tequilita, sí, pero ya después ya no, ¿sí me entiendes? Como que tu misma energía va a ir aumentando, ¿no? De eso. Dijiste algo también muy, se me está yendo a eso que comentabas te quería preguntar, Alex, ¿tú qué piensas me gustó eso que dijiste, ¿tú qué piensas de esa onda de que, no, es que todas las plasmas, televisores, todas las redes sociales va a haber un mensaje y ellos van a llegar a ver y van a hacer eso? O sea que tú puedes estar ahorita nosotros platicando y de repente se va la imagen y ellos aparecen para dar un mensaje. ¿Te refieres a? Ajá, que todo el mundo, pues los seres confundidos de que van a llegar a dar un mensaje y que van a tumbar todas las como programaciones para que ellos supuestamente, yo digo que están confundidos también, ¿verdad? Porque supuestamente toda una semana te iban a poner al tanto de la verdad en las redes sociales, en todos lados. ¿Cómo te diré? Te voy a contestar tu pregunta de una manera rara, pero esto que están haciendo de este movimiento que en unos años más, no quiero poner el video en problemas, pero la Agenda 2030, cosas así, de que no vas a trabajar, que prácticamente se te va a depositar un dinero
la versión artificial del nuevo mundo. ¿Okay? Entonces tu ser, aunque es artificial, medio hace resonancia porque insisto, eso es. Esto de venir a una oficina, de tener que estar pagando recibos, esto no sucede en otras realidades, se los aseguro, no sucede. Entonces, quieren un poquito darnos la versión artificial, pues para que haya un apego y continúe esta realidad controlada. Esto ya llega a su fin. Si fuera un reloj, estamos en la hora 23 o 11 de la noche y el minuto 59. Esto ya está, esto es inminente, estos ya realmente son sus últimos esfuerzos. Yo la verdad lo que he estado haciendo es que cuando medito o estoy en paz o contemplo, que es otras... tuve una estupenda charla y por ahí lo vi ahorita con Pablo de Argentina y va a salir como en un mes en mi canal y platicábamos de la contemplación, la belleza que es la contemplación y que es un poquito diferente a la meditación y definitivamente a la hipnosis. Y en esa contemplación es simplemente les intento mandar, pues hacer mi granito de arena de que ya suelten, ya nadie está enojado, nadie los va a atacar, simplemente váyanse, intenten ustedes cambiar y evolucionar y aprender de esta experiencia que aquí tuvieron. Estoy contigo, millones de años de la Tierra en este control artificial. O sea, nos plantaron una realidad que no es para que vengan seres que ellos les sirve energéticamente para que vivan una experiencia suprimida y en esencia continuar controlándonos. Y luego metieron el ciclo de la reencarnación, que es así, la verdad. O sea, diciendo, no te vas, o sea, vuelves. Sí, no, me lo hiciste una vez, me lo vas a hacer 1000 veces. Eso es como salir de una ciudad y te dice, no sé, de San Luis a Monterrey, y dice Monterrey para acá. Y de repente lo agarras y entras otra vez a San Luis. Sí. Discúlpame, fue un error, pero quédate a San Luis otro día y ya mañana te vas. Y eso es su intención. Sí. Pero sí he escuchado de eso. Digo, lo interesante es, hubo un caso en Inglaterra que fue al revés, fue de seres de luz, del comando de Star Sheran. En 1977 se metieron en una transmisión en televisión. Ahí tengo un episodio de mi canal y de hecho presento el video original, donde ellos en 1977 hablan que la humanidad va a experimentar un cambio y que es momento de dejar las guerras y en esencia lo que hemos estado platicando. Ese cuando yo lo vi inmediatamente me dio una resonancia positiva, ese no es un mensaje oscuro. Ese simplemente se metieron en la transmisión y aventaron, y es para el que lo quiera escuchar, ¿no? Entonces, creo que van a intentar confundir, creo que también están haciendo una labor de desacreditar a los extraterrestres y llamarles demonios y todo, y que nos quieren hacer mal. No estoy diciendo que todos los extraterrestres son buenos, nosotros somos extraterrestres, todos nosotros. Entonces, hay confusión en todos lados. O sea, hay extraterrestres confundidos y hay extraterrestres en claridad. Entonces, no todos, no es para temerle y van a hacer un esfuerzo exactamente porque va a haber más comunicación. Siento que van a haber más naves, eso es importante. Siento que una razón que porque no se ve las naves, que por cierto están muchas veces en las nubes, hay que verlas bien, es porque daría miedo. Y entonces se presentan como que cuando sienten esa vibración que va a ser una connotación positiva y entonces esto que comentas, perdón, no lo descarto, pero pues como que lo están haciendo a cuentagotas, no siento así que una semana se va a parar el internet. Crearían un caos un poquito fuera de lo que ellos están buscando, ¿no? Hay que ver algo aquí. Si ellos nos desearan un daño explícito, ya lo hubieran hecho. Hay gente que dice es que nos quieren matar. Si nos quieren matar, nos matan en una noche. Amanecemos todos muertos al día siguiente. ¿Y sabes qué? Dejamos este plano y a ver qué les toca. Y la tierra florecería, hombre, con pura naturaleza. No es contra la humanidad, pero la tierra no va a tener problema. Pero si nos quisieran muertos, amanecemos todos muertos. Nos pueden matar por medio de electromagnéticos o dispersando algo en el aire de manera inmediata. Eso no ocupan ellos permiso. Si es en el plano físico, no tenemos con qué pelearles. Es en otros planos, ¿verdad? En el plano espiritual y entendiendo quiénes somos. Pero si agarrar nuestras hachas y todo y no tenemos, no va por ahí. No. Sí, no estoy muy de acuerdo contigo, Alex. Alex, ¿algo más que quieres compartirnos antes de despedirnos en el programa? Ya tenemos una horita. Ahí está casi. Se pasó bien rápido. Bien rápido. Me gustó mucho. Perdón. Adelante. No, muchas gracias, Alex, porque fue una plática muy fluida. Tú sabes que a mí me encanta eso, fluir y súper interesante todo.
y sobre todo que estoy muy agradecida porque yo siento que tú eres una persona realmente con esa estabilidad, ¿sí me entiendes? O sea, y no te dejas llevar tanto por las trampas. Y, y pues gracias por estar aquí con nosotros, gracias por estar aquí en el camino, en la línea de la vida. ¿Algo más que quieres comentarnos antes de despedir el programa, Alex? Bueno, primero que todo, muchas gracias. La verdad, sí es un placer y un honor. Te agradezco, como dices tú, estamos todos en un proceso, no he avanzado nada y no, la verdad es que no estoy preocupado de eso. Sí siento en mi intuición que descubrí lo que tenía que descubrir en esta realidad y no lo cambiaré por nada, ni por todo el oro del mundo, ni por ser Elon Musk, ni mucho menos. La verdad es que le ponemos a veces un poquito de peso al éxito económico, al poder, al ser presidente de, de una república, etcétera. Y yo la verdad es que lo que siento en mi corazón, eso no lo cambiaré por nada y eso nadie me lo puede cambiar por mí, porque me han dicho, es que eres un portal orgánico, es que eres el hijo del diablo, es que cuando venga Jesucristo te va a llevar al infierno. O sea, me han dicho de tantas cosas nada más porque niego o porque les cuestiono su sistema de creencias. Claro. Para mí las creencias son aquí, el saber, o sea, el ser y el saber es otra cosa. Entonces, no me ha movido, como dices tú, eso y me siento muy tranquilo. Y quisiera decir para todos escuchando, a mí me encanta tener invitados en mi canal. Ahorita, gracias a Dios, gracias a ti y gracias a Angelito de Tocho Morocho, se ha detonado mucho eso. Les agradezco mucho. Pero si alguien quiere venir, por favor, que me busquen en el canal. Ahí está mi correo. Y si me gustan, sería un placer y un honor si me quieren tener en sus canales también. Y bueno, pues este que vieron hoy soy yo. No, la verdad es que no me quedo con nada. Y siento que dije lo que tenía que decir en esta. Me gustó mucho que hablamos de tantos temas y muchas gracias, María. No, gracias a ti, Alex. Les recomiendo mucho ir a su canal por YouTube, lo tiene tanto en inglés como en español. El show de Alex TV, de verdad que, pues, miren, la resonancia llega o la energía llega y se va alineando, ¿no? Entonces todos nos vamos alineando para un alto bien de nosotros mismos, porque yo también aprendo con ustedes y sé que ustedes aprenden con nosotros. Entonces, muchísimas gracias, Alex. Nos vemos pronto. Por ahí después te vuelvo a invitar porque hay mucha madeja de dónde estar, ¿verdad? Y pues bueno, aquí en Lux Lucis, pues para seguir adelante, ¿no? Aquí ya salió el solecito hermoso, muchas gracias por esa lluvia también. Y ya saben, recuerden que hay que vivir, no sobrevivir, y es algo que mucha gente lo dice, pero no lo ha concientizado ni entendido. Entonces hay que vivir realmente, no hay que entrarnos en muchas situaciones o trampas que hay en el día a día, ¿no? Cotidianas. Y el dinero, pues sí, tocaste ese tema muy importante. El dinero, pues forma parte de este planeta, planeta, que sabiéndolo manejar, como dices tú, pues mira, súper bien, ¿no? No es para sentirse milloneta ni nada de eso, sino que aquí es eso, pero sabiéndolo manejar, vas, ¿sí me entienden? Vas, o sea, sigues, no, tienes todo. Fortuna, riqueza, amor, te da esa salud. Y si te da esa salud, lo tienes también todo, ¿no? Entonces, pues a seguir adelante, les mando un fuerte abrazo, Alex, hasta Monterrey. Igualmente. Regios, un abrazote. Gracias. Y bueno, nos vemos muy pronto. Gracias a todos los que se conectaron y los que van a ver en diferido el programa. Un fuerte abrazo, una gran bendición y honor a sus espíritus. Nos vemos. Gracias. Bye. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo.
A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.